sin fin de partidos en la mejor liga del mundo y en una época donde también había una cantidad de jugadorazos. Yo recuerdo un partido, estábamos en casa, no recuerdo quién era el delantero del Madrid, pero sí creo que era Bobby Robson, el del Sí. Barça. Un Barça-Real Madrid con creo que era el mejor delantero del mundo y de la historia para los jóvenes de nuestra edad. Ahora está Messi, está Ronaldo, pero el otro Ronaldo, que el que estaba como yo, ese era un fuera de serie. Y recuerdo que creo que aquel gol fue al borde del descanso, si no me equivoco, y lo dirigía Carmelo Rodríguez, que hoy tengo aquí a mi lado y tengo un inmenso placer de saludarle. Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Badaico, muchas gracias por invitarme. La verdad que pasa el tiempo y uno es terriblemente agradecido que la figura de, en este caso de mi persona, pues siga estando presente para ustedes, ¿no? Bueno, además, la generación futbolística, los frikis del fútbol, nos acordamos mucho en este caso, de mi generación, ¿no? De Carmelo, de Brito Arceo, de Pérez Lima, Sí, sí. etcétera, etcétera, ¿eh? Sí, pues la verdad que sí. Entonces, bueno, yo recién la verdad que me estoy llevando muchísimas sorpresas, ¿no? Porque quiera o no, pasa el tiempo, pero afortunadamente te recuerdan con mucho cariño y eso es de agradecer, ¿no? A día de hoy vas por la calle y la gente todavía te para, Carmelo, vas para alguna ciudad española y... Hombre, la verdad que determinadas edades pues no me recuerdan, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se publica algo en el Face, ¿no? Y me recuerdan, repito, con muchísimo cariño, un árbitro que era dialogante, un árbitro que era cariñoso, e inclusive llegaba a decirle a los propios jugadores que confiase en sus posibilidades y si no habían acertado en el pase, que lo intentaran de nuevo. Y eso hoy en día, afortunadamente, con el paso del tiempo, sí, me siguen agradeciendo todos esos detalles, ¿no? Bueno, Carmelo, fuiste árbitro de la primera división en la década de los 90. ¿Te acuerdas cuántas temporadas, cuántos partidos llegas a dirigir en primera división? Sí, en primera división fueron 125 partidos, sí. Y aparte la de Copa de Su Majestad el Rey y demás, y una trayectoria, digamos, a nivel regional, donde los resultados eran maravillosos en cuanto a las categorías y clasificaciones finales, y eso fue lo que me aupó afortunadamente a la primera división. Oye, ¿cómo llegas a primera? O sea, hay un recorrido evidentemente por parte del Colegio de Árbitros de Las Palmas, pero ¿cómo llegas a la élite a dirigir? ¿Cómo llego? Pues mira, Badico, la verdad que entré sin pasión, pero fui un apasionado total del mundo del arbitraje, y lo sigo siendo. Y la verdad que en aquel momento, pues la trayectoria a nivel de tercera regional, que existía la tercera Sí. regional, segunda regional, primera regional, preferente 2 años, porque tuve que repetir la categoría antes de llegar a la nacional, como mínimo tenía que ser 3 años, y repetí la preferente y todas las hice con el número 1, ¿no? Entonces hice 4 años en tercera división, 3 años en segunda división B, y en la tercera ya hacíamos partido de B y A. Y la verdad que ahí, pues la verdad que esa temporada pues me tocó dirigir unos cuantos partidos de A y al año siguiente ya estaba en primera. Casi nada, ¿eh? ¿Y qué recuerdo es el más bonito yo hablaba de un Madrid-Barça, ¿no? Sí. De un Barça-Madrid creo que fue. Sí, Barça-Madrid, sí. Que- En el año 97 fue El año partido. 97. Sí. ¿Qué ¿Qué quieres que te cuente? Pues en la trayectoria recuerdas de ese partido? de ese partido. Porque al no- final pitar un clásico está a la altura de pocos, ¿no? O sea, Sí. al final hay muchas cosas ligadas al colegiado de un partido de esa envergadura, ¿no? O sea, Sí. la responsabilidad, la madurez a la hora de lo que comentabas antes, Carmelo, de dirigirse a los jugadores, a los protagonistas. O sea, muchas cosas que envuelven a la figura arbitral en un partido de esa envergadura, ¿no? Sí, hombre, no cabe duda que siempre un Barça-Real Madrid o un Real Madrid-Barça paraliza al país, ¿no? Siempre uno cuando recibe esta noticia o esta designación, pues se siente un privilegiado, ¿no? Que tenga uno la oportunidad de su vida de estar en un determinado partido, ¿no? Entonces no podemos esconder que ese partido es completamente distinto a todos los demás, ¿no? Claro. ¿Y cómo se comunicaba una designación en aquellos tiempos? O sea, En el- porque ahora está todo por internet, está todo por plataformas digitales, etcétera, etcétera, pero se llamaba a casa a los padres, se mandaba algún fax. No, se ¿Cómo me llamaba era? por teléfono, porque yo recuerdo una anécdota de ese partido, esa designación. Yo hacía un partido esa semana, que era martes cuando me llamó el presidente del colegio de árbitros, que era Victoriano Sánchez Arminio. Yo, Sánchez Arminio, Sí, otro... Sánchez Arminio, sí, era el presidente. Y entonces, pues, yo tenía un Español Oviedo, que pitaba yo ese domingo, y a los 15 días, pues ya estaba esa designación, que ya yo me había enterado, habían
José Manuel Gonzalo, Radio Nacional de España, pues había lanzado la noticia de quién era el árbitro del clásico, ¿no? Entonces él me preguntó, Victorino me preguntó que si estaba bien, que si me encontraba bien. Digo, pues me encuentro mejor que nunca, ¿no? Pues realmente ante esta designación, ya no solo este partido que tengo ahora este domingo, sino sí. esa, desde luego, pues no cabe ninguna duda, es completamente distinta a todo lo demás, ¿no? Porque ahí cambié todos mis hábitos, todo. Me obligaron a cambiar todos mis hábitos. De llegada a la península, me fui desde el jueves porque quería desconectar por completo. En definitiva, inclusive la propia habitación o las dos habitaciones las pusimos a nombre de un juez de línea para que no tuviesen conocimiento dónde estaba yo, en qué hotel, y a pesar de ello me localizaron. Oh, no fue mía. fácil, no fue fácil. Un paréntesis, en ese Español Oviedo, en el banquillo estaba Aragonés, ¿no? Sí, señor, Aragonés, ¿no? sí, señor, sí, señor, sí. En el año 94. Mi debut fue también un español Logroñés, donde estaba Luis Aragonés y Camacho. No, ese fue en el 94, ¿no? Sí, exactamente. Ese español Logroñés, donde estaba Luis Aragonés, que además también por ahí pasó otro tinerfeño como era Toñeca, en este caso en el filial del Español, y fue llamado muchas veces por Luis Aragonés, y recuerda ese año de Luis Aragonés con mucho cariño. Hablando de ese partido, ¿cómo se iba a enterar la prensa de dónde está el colegiado? O sea, pues yo qué sé, es un trabajo es un trabajo de ustedes, yo qué sé. ¿Quién lo filtra? Son espías, yo qué sé. Yo sé que cuando bajé en el ascensor y se abrió aquella puerta, yo me encontré, vamos, aquí no baja la Pantoja, que baja Carmelo Rodríguez Martel, sus asistentes, porque aquello era espectacular. De todos medios, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera a mí hasta aquello me sorprendió, evidentemente. Yo me fui al campo. ¿Llega a imponer, Carmelo, eso? El decir, bueno, vamos a ver. Hay que tener... Ahora estoy cogiendo la resolución de lo que es un partido de esta envergadura, o intentas mentalmente olvidarte. Tú tratas de desconectar, pero sí que es verdad que es materialmente imposible. O sea, digamos, yo me fui al campo 3 horas antes y aquello, la cantidad de gente que había en la calle, dirección al campo, era cuantía, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad que durante el paso del tiempo te das cuenta que, yo qué sé, el himno inclusive a pie de campo ante el sorteo imponía bastante, imponía. Yo acudía mucho con Merino González, que en paz descanse, y yo le tendría que agradecer mucho a él, porque asistí mucho con él de juez de línea, y la verdad que me abrió muchas puertas, ¿no? Muchos vestuarios que yo cuando llegué ya después estaban abiertos gracias a la presencia mía como asistente de Merino. Pero te puedo decir que ese partido evidentemente paraliza todo. ¿En qué ha podido beneficiar ahora? Porque evidentemente la responsabilidad y la situación que tenían que afrontar los colegiados de la época, de tu época en este caso, los 90, a principios de los 2000 también, evidentemente, a la hora de tener que tomar una decisión en milésimas de segundo y ver ahora las ventajas de la vida, de la tecnología, el acudir a una televisión. Lo veíamos, no sé en qué partido fue, que estaba la tele del bar en el lado opuesto al banquillo para no tener que interferir o dialogar con los banquillos de ambos equipos. O sea, cómo ha cambiado todo, ¿no? La figura del árbitro, cómo ha cambiado tanto en tan poco tiempo, Carmel. Sí, hombre, yo sí estoy súper contento que al mundo del fútbol haya llegado cualquier tipo de tecnología donde realmente vaya a ayudar en beneficio del fútbol. Claro, claro. Eso es evidente. Entonces yo, por ejemplo, solo te doy una de ellas, un ejemplo que te voy a poner. Nosotros éramos materialmente complicado mantener una distancia de 9-15, porque casi siempre te robaban distancia antes de que el lanzador lanzase. Hoy en día no lo pueden hacer porque tienen el spray. Colocan el spray donde está el balón y colocan el spray en la distancia. A eso se le añade, en este caso, el poder de comunicación que tienen ahora, que antes nosotros no lo teníamos. La mayoría de las ocasiones nosotros nos enteramos de que era un fuera de juego, porque yo iba corriendo a mi diagonal y a mis espaldas el asistente me levantaba fuera de juego. Y realmente el público era el que realmente me delataba que algo me estaba ocurriendo, ¿no? Entonces hoy en día no, tiene un poder de comunicación, tiene esos comunicadores, y si a eso le añades el VAR, oye, pues yo qué quieres que te diga. Ahora, mi opinión es, o mi pregunta es, ¿cómo te sientes un árbitro hoy en día? Porque hoy con el VAR difícilmente un árbitro se puede equivocar. Bueno, han castigado a los medios. Estábamos hablando precisamente antes de esto, ¿no? Los medios forofos, ¿no? Medios oficiales de los clubes, castigando de una manera descomunal al colegiado Hernández, que fue designado también al último clásico, al derbi de madrileños, ¿verdad?
y lo están castigando de una manera descomunal, incluso con adjetivos con adjetivos calificativos Sí, sí. al propio colegiado. ¿Esto también sucedía en la época? Vamos a ver, yo creo que de alguna forma, por ejemplo, a nosotros nos está sorprendiendo, por ejemplo, la situación que está atravesando ahora mismo Alejandro en cuanto a esa decisión que él tomó. Pero es verdad que antes probablemente, con todo mi respeto a los periodistas, de alguna forma, es que no había otra cosa. Entonces, claro, una vez que ves la secuencia, tú, por ejemplo, yo lo pasaba muy mal. Yo cuando no acertaba, yo estaba una semana que apenas casi ni comía, Claro. porque sabía que no había acertado, me explico, porque a lo mejor, digamos, en la distancia donde estaba el balón a mi decisión, a lo mejor yo había visto otra cosa. Hoy en día no, hoy tiene una aportación que es un VAR que te ayuda y te soluciona en un momento determinado, hasta inclusive decisiones disciplinarias. Por lo tanto, bienvenido al fútbol ese tipo de situaciones. Esta semana mismo me han entrevistado en relación con el tema de Hernández y yo le he dicho, oye, vamos a ver, nadie le ha regalado a él las carabelas FIFA. Sí, sí, sí. Lo tiene evidentemente más que demostrado que es un árbitro de altísimo nivel. Sí, sí, total. Y por lo tanto está clarísimo que, oye, ahí están los resultados, independientemente de que él cuando toma la decisión la toma, en este caso pensando que la acción en sí no es falta y no es falta, porque es el único que tiene la capacidad de decidir. Cuando estás en la élite y regresas a casa, regresas a Gran Canaria después de un partido, los colegas, tus amigos de toda la vida, Sí. te dicen, los que son más de un lado que de Hasta otro. mi propio hermano, ¿qué quieres que te diga? Hasta mi propio hermano, ¿qué quieres que te diga? Esto es así, el mundo del fútbol es así. Te decían cosas, te decían Sí, eso sí. de intentar Sí, pero yo recuerdo con mucho echarle la cariño. mano al Madrid, al Sí. Barça. Eso Bueno, yo recuerdo con mucho cariño. Lo más que recuerdo yo es que me esperaban los críos, digamos, del edificio, los que me conocían a mí, para los pins que te daban de alguna manera los clubs, de alguna manera, pues ellos esperaban en la puerta de mi casa. Ajá. Preguntaban inclusive a mi mujer a ver si había llegado, porque querían tener esos recuerdos. Y hoy en día, esos niños que ya son mayores, pues me recuerdan con mucho cariño y alguno de ellos me dice, todavía tengo los pins que me regalaste y demás, ¿no? Entonces son bonitos detalles. Se ha perdido esa costumbre de los pins, ¿eh? Yo no sé cómo seguirá hoy en día, pero nosotros acudíamos a cualquier vestuario y teníamos una bolsita, a lo mejor con 10 o 15 pins, unas banderitas pequeñas del club, y eso realmente para los niños pequeños, pues la verdad que era una tremenda alegría ese regalillo. Oye, ¿qué campo recuerdas con más cariño de toda España? ¿Qué campo te llamó más poderosamente la atención, Carmelo? Todo. Anécdotas tengo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Sergio Marrero firmó por el Atlético de Madrid, que recuerdo un día que fui con Merino, me dice, oye, es que es un chaval maravilloso para jugar con nosotros, ¿no? Pero realmente es un chico especial. Tengo que inclusive estar muy pendiente de él, de traerle, y cada estadio tiene algo significativo. Para mí todo lo guardo con muchísimo cariño. Había delegados que me marcaron mucho más, eso sí que es verdad. Delegados maravillosos, entre otros que se nos fue ya Enrique Castro Quini. Aquini, sí. Eso fue un delegado, un señor, un caballero. Tuve la suerte de verlo cuando una de las últimas visitas del Sporting al Heliodoro y que él estaba en ese cuerpo técnico. Y bueno, cuando vino a Las Palmas estuve con él también, y la verdad que es uno de los que recuerdo con muchísimo cariño, entre otros muchos, claro. Sobre todo aquellos campos, lo que te iba a preguntar, aquellos campos de los 90, ¿no? Aquel Luis Ichar, aquel Sí, el claro, Mántico, claro, no tiene nada que ver con lo actual. las Gaunas, ¿no? O sea, Sí. campos que a día de hoy, muchos de ellos están abandonadísimos, o sea, son realmente huertas, terrenos, ¿no? O sea, tuve la suerte de en un pasado no muy lejano estar en Baleares, en Palma, y lo de Luis Illar, aquello da hasta sentimiento, ¿no? Da hasta pena. Los amantes del fútbol, ¿no? Sí, Que claro. nos acordamos de aquellas historias del Mallorca con Ibagasa, con Congo, etcétera, y historias del fútbol. Hablando de aquel partido entre el Barça y el Madrid, Carmelo, ¿impone Ronaldo? Bueno, vamos a ver. A mí yo creo que al que más me impuso y el que más control tenía que darle era al propio Stoico. Yo creo que el fútbol español no llegó un jugador con esas características, ¿vale? Porque era un jugador que tenías que tenerle muy controlado. Lo daba todo, pero imponer no. Yo recuerdo aquel partido que fue hablando de Ronaldo. Sí, el gordito, el gordito. ¿Vale? No tiene nada que ver con Cristiano. El de los panes de leche. Bueno, pues el gol aquel que marcó, creo que fue en el partido del Compostela... Barcelona, en San Lázaro. Vamos, ese partido lo olvidé yo, pero él arrancó desde el medio del campo, si recuerdas aquella jugada que arrancó del medio del campo y tal, y marcó el gol. Bueno, que cuando él marcó el gol yo todavía, pues claro, fue una jugada tan rápida que yo iba llegando en medio del campo un poquito más, no pude llegar.
donde él estaba, Y de la además- rapidez que además tenía. fue espectacular. Un espectacular. Fue espectacular. Por cierto, ese campo también, que ahora lleva el nombre de Vero Boquete, una de las futbolistas de Santiago de Compostela con más tirón dentro del fútbol femenino ahí en Galicia. También estuve hace 2 veranos por ahí y había un anexo, no sé si lo recuerdas, Carmelo, ahí en San Lázaro, en aquello era multiuso de San Lázaro, ¿no? Había un campito de fútbol al lado, anexo a aquellos aparcamientos que habían por allí. Y estaba la verdad que bastante abandonado, y lo que es ahora el día de hoy Vero Boquete, los aparcamientos externos a aquella calle estaba también un poquito abandonado, pero el estadio estaba cuidadito, decentemente cuidadito, y ahora militan creo que en tercera división, la Sociedad Deportiva Sí, de creo que Compostela. estaba en tercera división. Sí. Otro de los grandes del fútbol Otro español grande. también de la Sí. época, y además con otros delanteros impresionantes como era aquel Aquí me acuerdo. el Pérez, ¿no? Sí, Un Ludo tipo Pérez, alto, Ludo un Pérez, tipo alto, Ludo ¿no? Pérez, sí. En ese partido recuerdo yo una anécdota también, que estaba Iker Casillas de portero, y el portero del Compostela no recuerdo, y claro, el portero del Compostela quería salir de amarillo, quería jugar de amarillo. Y en este caso, pues también, en este caso, Iker quería salir de amarillo, los dos no podían salir de amarillo, claro, evidentemente le tocaba cambiar al equipo visitante, ¿no? Y claro, me tuve ahí que poner ahí un poquito duro con el delegado del Real Madrid, ¿no? Porque claro, quería imponer un poco, ¿no? Es que el Real Madrid... Somos el Madrid, ¿no? Es que, perdona, pero vamos a ver, lo que no Manda puede local, ser, ¿no? lo que no puede ser, no puede ser. Y después ya llegaron a un acuerdo. Eran así. No, no es que eran, ¿eh? Te hablo de ese caso concreto, ¿no? En general, siempre yo creo que en general al árbitro se le trata francamente bien. O sea, digamos, yo ahora mismo estoy como delegado del regional preferente del Ingenio, y al árbitro se le trata con mucho cariño. Yo, por ejemplo, cuando conecté con el Ingenio para ver si tenía la posibilidad de que yo le echase una mano, le dije, bueno, el tema arbitral me encargo yo, y entre otras cosas, pues siempre se tiene ese detalle, yo qué sé, pues esa botellita de agua, esa botella de líquido isotónico, esa fruta, ¿me entiendes? Esas barritas energéticas, que son un pequeño detalle, pero tú como árbitro, cuando llegas a ese vestuario, sabes que detrás de ahí hay un compañero, y evidentemente el vestuario es arbitral, y tú permaneces fuera hasta que él tenga la cosa de que te necesite para algo, ¿no? ¿Me entiendes? Pero claro, ese espacio es mío. Habían delegados y que marcaron un poco, intentaban marcar su camino, ¿no? Su territorio, ¿no, Carmelo? Es decir, a ver si me lo puedo llevar al Leo, al colegiado, al árbitro, a ver si el pito suena en alguna jugada aislada dentro del área, etcétera, etcétera. De eso viviste mucho también, ¿no? Hombre, claro. Ahí sí, de esos delegados que intentaban camelarte, ¿no? Sí, pero ha habido, yo creo que la inmensa mayoría de los delegados que yo tuve, hoy por ejemplo recuerdo con mucho cariño cada vez que veo al Atlético de Madrid, veo a Carlos Peña Revilla, que sigue aún como delegado en el Atlético de Madrid, le guardo muchísimo cariño, porque realmente mira que se ha aguantado tantos años ahí aún, ¿no? Y aunque esté otro compañero que es Pedro Pablo también, cada vez, hombre, el paso del tiempo, cuando tú tienes una necesidad de algo, y la verdad que siempre que le llamas a su teléfono se descuelga, y eso te agradecer. ¿Un delegado podía llegar a ganar partidos, Carmelo? El hecho de tener estrategias con los recoge pelotas. No, lo que pasa es que, vamos a ver, yo particularmente creo que hoy en día difícilmente, tal como está el fútbol hoy, porque esto para mí no es fútbol, lamentablemente, estás viendo partido porque te gusta el fútbol, pero no el fútbol. La gente tiene que estar en el estadio, lamentablemente las cosas están como están. Sí, total. Y evidentemente, pero nosotros echamos en falta a ese público, ¿me entiendes? Entonces, claro, esa presión que yo no sé por qué en un momento determinado, en determinados campos, cuando va ganando el partido, se guardan los balones, yo todavía no lo acabo de entender. Es que no lo acabo de entender. Porque si ha acontecido que el resultado después te es adverso durante el trayecto del partido, ¿qué hace? Vuelve a meter los balones. Es una tontería. Yo creo que eso al final vas a dar una imagen completamente negativa. Claro, ¿no? Y sobre todo de lo que comentabas, Carmelo, de lo que no es fútbol, ¿no? Claro, claro que no. De lo que no es fútbol, es antifútbol, por así decirlo. Claro, ¿no? claro. Eso, realmente como eso, pero no, en general yo creo que hoy en día hay... Hoy y anteriormente también había muy buen trato por parte de los delegados hacia los tríos arbitrales. La verdad que sí. Oye, el futbolista nacional, el futbolista español que hablabas antes de Stoico, pero el español, el nacional que más que tenías en tu ojito derecho, ¿cuál era? Michel, sin lugar a dudas. Porque era un señor dentro y fuera del campo. Dentro y fuera del campo. Yo recuerdo que me fui a La Coruña porque me designaron un final del trofeo Teresa Herrera, y el Madrid había entrenado en la instalación, nosotros estábamos dando un paseo con los jueces de línea, sí. Y pasó la hueva del Madrid, claro, enseguida todo el mundo, el Madrid y tal, y entonces él
se levantó de su asiento, que yo no recordaré dónde está, pero él hizo así, abrió las cortinas de la parte trasera del avión y me saludó, del autobús, o en este caso de la guagua, y me saludó. Y a mí ese detalle también me quedó marcado. Y después, durante la trayectoria también de mi actividad arbitral, había jugadores que te costaba muchísimo sacar una tarjeta, porque eran sumamente educados, cariñosos, Dios mío, y a veces cuando le sacaba la tarjeta amarilla, tú le decías, joder, es que te la tengo que sacar ya a ti. Porque si no me matan. A lo mejor te la has merecido antes, pero como me has tratado también, lo que sea, a veces pues eso lo intentabas, ¿me entiendes? Claro, claro. Y realmente había jugadores que tenías que tratarle con un aspecto psicológico aún superior a otros, ¿me entiendes? El fútbol y el arbitraje van vinculados uno a otro. Por eso decirlo de Mitchell, una vez recuerdo escuchar a Fernando Hierro, al que fue capitán del Real Madrid, hablar de que bueno, que era una persona que cuando el Madrid se marchaba al descanso o acababa un partido con un resultado en contra, Carmelo, era una persona que se iba por el trío y hacía muchos movimientos, muchas aspas con las manos, ¿no? Y que no en ningún momento le estaba reclamando nada al árbitro, sino que le estaba hablando a lo mejor de su ciudad o de su isla. Y aquello me llamó la atención de Fernando Hierro, y por curiosidad se lo pregunté a Pérez Lima en una entrevista, y me reconoció que Fernando Hierro era una persona que se dirigía a los árbitros, sabía que tenía un estadio y una ciudad, un equipo como el Madrid detrás, pero que en ningún momento reclamaba nada, sino que te hablaba a lo mejor de cómo estaba el tiempo y que hacía movimientos para que la gente lo viese simplemente. Sí, sí. Bueno, yo te puedo decir que en general, y de Fernando Hierro en concreto, a mí dámelo como capitán mi equipo. A mí me gustaría tener como capitán mi equipo. En el ingenio, ¿no? ¿Te gustaría tener? No, quiero decir en el sentido que era un capitán como realmente tiene que ser. Era un líder, igual que me pasó. Yo me acuerdo en la época dorada también del vecindario con Pacuco Rosales, como delegado, que tuvimos la gran suerte de subir a Segunda División A. Y yo recuerdo, por ejemplo, que yo le hablaba del Cambao, que era Ojeda, el de la universidad, como capitán. Sí, y yo le decía, mister, es que yo quisiera tener un capitán en mi equipo que tenga eso, que sea un líder. Porque es cuando pega 3 gritos, en un momento determinado, ¿me entiendes? Espabila a cualquier jugador y hasta el propio árbitro, lo espabila. Y coloca, digamos, el lugar donde el capitán quiere colocar, es un líder. Claro. Esa temporada del vecindario terminaba siendo un campañón espectacular. Tuvimos hace unos pocos días a Tony Dumpierre aquí con nosotros, Carmelo, y nos hablaba de que se había ido había una eliminatoria y el Levante jugaba en Murcia y se fueron a ver al Levante, un sector de la directiva del vecindario, porque ellos se imaginaban ya una final para subir a segunda división. Nosotros tuvimos una primera... Que jugaron con el Levante. Correcto. ¿No? Nosotros tuvimos una primera eliminatoria, y cuando me hablas de Tony Dumpierre me hablas de una persona que la verdad que yo creo que difícilmente le han reconocido su enorme valía. Sí, verdad. Su enorme valía, porque siendo director deportivo del vecindario fue capaz de conseguir la segunda división A. Sí, ¿vale? sí. Entonces... y de ganar un derbi, ¿eh? Y de ganar un derbi. Y yo recuerdo, por ejemplo, esa trayectoria, que fue una trayectoria que empezó Javier Vidales con el equipo, una persona también maravillosa, que guardo un gratísimo cariño como entrenador, y las cosas no le fueron bien. Y cuando destituyeron a Javier Vidales, contactaron con Pacuco, que estaba en el Tenisca, y al vecindario le costó, recuerdo que fue 1 millón de pesetas, costó la libertad de Pacuco Rosales. Y la consiguió. Sí, sí. Pacuco me llamó a mí por la noche, el domingo en la noche. Oye, Carmelo, que hay esta posibilidad, ¿cómo la ves tú? Digo, mira, hay un vestuario maravilloso. Y estábamos ya en esa abonada que habíamos perdido en Fuenlabrada, estábamos en descenso. Él cogió el equipo y nos metimos cuarto. Bueno, jugamos la primera eliminatoria de ida. Sí. La primera la jugamos con el Cartagena, un equipo súper profesional. Vale, eso, entonces estaban en Cartagena y fueron a ver al Levante. Efectivamente. Lo que comentaba Tony. Vale, entonces... Nosotros hicimos un partido que íbamos ganando 2-0 y terminamos el partido lo terminamos empatando 2-2. La verdad que nuestro vestuario, el cuerpo técnico, estaba un poco desanimado, y él llegó. Y yo, señor, aquí que jugó el partido de vuelta. Entonces yo, durante la semana, le dije al míster, digo, terminó el partido y lo voy a hablar claro. Le dije, míster, es que este es un equipo súper profesional. Nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible, primero que nada, saber quién es el árbitro de vuelta. Y nos pitó Melero López, que está en primera división. Y yo no me escondo. A él le llegó el vídeo del partido del vecindario Cartagena. ¿Vale? Porque era un equipo súper profesional, sí. Porque era un equipo que presionaba cualquier decisión arbitral. Y yo recuerdo que a los 10 minutos de juego amonestó al capitán del Cartagena. Y en este caso, Pacuco me miró al banquillo y me dijo, buen trabajo. Y simplemente lo único que hicimos fue, él se jugaba una final también,
Si él está designado Claro, para claro, pitar ese claro. partido, se juega una final también para ascender. Claro, claro, claro. Y nosotros aquel partido lo ganamos 0-1 con muchísima suerte y nos enfrentamos en la segunda eliminatoria al Levante, que venía con Gaizka Saiza, tenía un equipazo también el Levante, Sí, 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 sí. pero el Levante de primera división se jugaba la posibilidad de mantener la categoría o de descender. ¿Vale? Entonces, si descendía, nosotros ya no jugábamos eliminatoria, subíamos. Automáticamente, claro. Exactamente. Entonces nosotros jugamos la ida porque el Levante mantenía la categoría. Sí. Y nosotros tenemos que jugar esa eliminatoria. Jugamos, la ganamos 2-0 aquí y 2-1 la perdimos allá. Pero tremendo partido, ¿eh? Y como siempre diré, para Hugo Rosales, con todo el respeto a todos los entrenadores que tuve en el vecindario, Es una eminencia, ¿no? chapó, porque se lo ocurra y estudia al rival. Yo vi, claro, yo tenía la actividad, digamos, del arbitraje, pero nunca tuve la actividad, que después la tuve, con gran placer de ser delegado, ¿no? Pero sí que es verdad que pude descubrir in situ cómo se lo tiene que ocurrir a un entrenador. Claro. Para saber del rival absolutamente todo. No, imagina aquella época, ¿no? Segunda División B, lo que suponía el conseguir o el pedir un contacto a la península, Todo. para que te pasase un vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo, Badico, mira, él cogió al equipo, lo llevó para abajo, para jugar nosotros la ida de la segunda eliminatoria. Nos tocaba el Levante. Y me acuerdo que expuso aproximadamente un vídeo de media hora. Salía por la derecha, salía por la izquierda, no sé qué, los movimientos del equipo contrario. Te puedo asegurar que aquello me quedó grabado, lo que yo viví. Nosotros nos íbamos al sur a concentrarnos en un hotel para estar tranquilamente. Veníamos a jugar. Cuando yo estaba sentado en mi silla, en el centro del campo, y vi jugar aquel equipo, era exactamente igual de lo que había explicado mi entrenador a los jugadores. Exactamente igual. Lo plasmaron total, ¿no? Total. Te digo que es un curro de Padre Señor mío. Y yo he vivido experiencia como delegado, gracias, pues por ejemplo, yo tuve la suerte de trabajar con Juan Manuel Rodríguez también, sí. ¿Me entiendes? Con Benigno Sánchez Yepes, que estuvo a punto de firmar por la Unión Deportiva Las Palmas, como entrenador, que casi nos mete en la liguilla de ascenso también, en la época dorada del vecindario, que lamentablemente ya no está, pero bueno. Qué pena, ¿eh? Tremenda pena, igual que la universidad, tremenda pena. Pero claro, cuando yo, es mi opinión personal, ¿vale? Cuando realmente quieres hacer algo más de lo que puedes o quieres gastar algo más de lo que no tienes, pues probablemente te dan los resultados finales. Claro. Existe ahora algo parecido, ¿no? Que es el Vecin Club, ¿no? Vecin Club, sí. No, pero lo que fue una pena fue... La Unión Deportiva Vecindario, ¿no? Exactamente, una pena porque realmente no fueron capaces ni de hacerse cargo de todo su organigrama de base. Solamente querían quedarse con el División de Honor y con el equipo ya en tercera división, pero había muchos problemas. Y recuerdo un Vecindario de Tenerife con un gol de un niño aquel día, ahora ya es un chicharrero más, de Carlitos Lorenzo. De Carlitos Lorenzo, sí. que marcó un gol de cabeza espectacular, ¿eh? Y además entró como un aspirante, ¿no? Como decir, me voy a buscar oportunidad en segunda división, a ver si tengo la suerte, ¿no? Y a día de hoy muchas veces me tropiezo y vive en el sur de la isla de Tenerife y es un fenómeno como persona y recuerda con gratísimo mucho cariño aquella experiencia del tremendo juvenil que sacó aquel año, o en 2 años sacó el vecindario, tremendo juvenil. Aridane, sí, Fabricio, sí, Fabricio, el portero. Está en Turquía ahora, ¿no? Pues ahí no sé. ¿Está en el guía? No, en Turquía. Ah, está en Turquía. Creo que anda en Turquía, Creo que está en Turquía. Creo que anda en Turquía. Pero te digo, aquel lo llevó Pepe Sánchez, el doctor, y fue un juvenil maravilloso. Dio muchísimos jugadores y después se hizo un convenio con el Deportivo La Coruña, que fue cuando vino Xisco, Dani Carril, toda esta gente, y que después no resultó. Pues yo creo que con el equipo aquel que nosotros subimos a Segunda División A, reforzado con 2 o 3 jugadores, ¿para qué quieres más? Si es que teníamos que coger el campo e irnos a Maspalomas a jugar los primeros partidos. Hasta que se modificó el césped artificial, ¿no? Sí, se modificó un poco, pero es que también cogieron, no le dieron apenas casi nada, le metieron las manos al cuello rápidamente a Paco Rosales. 7 jornadas y ya es un entrenador. Por favor, ¿a dónde quieres llegar? Oye, la figura arbitral de una persona que ha estado de lleno en el mundo del arbitraje, ¿qué le puede aportar? Lo comento para esos equipos, ¿no? Porque estuviste en el vecindario, ahora estás ayudando al Ingenio. En Tenerife también hemos visto cómo Manuel Ángel estuvo con el primer equipo del Club Deportivo de Tenerife. O sea, es fundamental, ¿no? El intentar contar con un profesional de la envergadura de ustedes que han vivido y que ya vienen
con ese recorrido arbitral profesional a sus espaldas para eso, ¿no? Para intentar enseñar a los futbolistas el cómo dirigirse, el cómo tratar, el cómo entrarle a un árbitro, etcétera, etcétera, ¿no? Esos modales, por así decirlo, ¿no? Hombre, si hay algo que me pueda arrepentir en estos años recién, puede ser el no aceptar la propuesta de la Unión Deportiva Las Palmas para ser su delegado. Merino desgraciadamente enfermó, y cuando enfermó tuve la oportunidad de estar en contacto con él 2 veces. Yo trabajaba en un restaurante arriba en Bañadero y estaba contento con mi trabajo, la verdad, estaba contento con mi trabajo, y el presidente y todo estuvo Tonono, estuvo Juan Manuel Rodríguez, e inclusive estuvo el propio presidente hablando con mi jefe, con la cosa de que yo fuese su delegado, ¿no? Porque claro, se daba todos los parámetros, un ex árbitro de primera división, total, un ex delegado, digamos, recién, y que, hombre, para ellos, pues con total seguridad ofrecía una imagen que era la que realmente ellos querían, ¿no? Cierto. Y yo me arrepiento enormemente. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no tenía que haber dicho que no. Pero claro, en aquel momento también era una persona agradecida porque a nivel profesional ese restaurante me dio una oportunidad de volver a crecer en un comedor, y yo pues decidí por una cosa. Vamos, que tuviste unos principios, ¿no? Porque cualquiera hubiese aceptado la llamada. Hombre, de claro, Las Palmas, ¿no? O sea, la puerta tenía que haberme ido corriendo. Porque hoy en día tengo que decir, me tenía que haber ido corriendo. Porque después las cosas no resultaron, tuve que presentar una demanda laboral, y la verdad que después con el paso del tiempo me he dado cuenta que ha sido un error. Pero bueno, siempre que me tuve la semana pasada la oportunidad de ver a Tonono, él estuvo en contacto de nuevo conmigo antes de empezar la temporada, y ahí yo le dije, mira, yo ya me he comprometido con el Ingenio, y yo le agradezco a usted enormemente que no lo interprete como una segunda ocasión que le digo que no, pero le tengo que agradecer que que usted le ha siga dado la pensando palabra a en un mí. equipo y Claro. tienes que estar con ese equipo. Correcto, ¿no? correcto, así Que es. además intentan hacer algo bonito también por ahí por la vía de Ingenio. Se está tratando de hacer ahí una propuesta bonita, sí, la verdad que Temporada rara también, porque al final todo el COVID está matando a todo el mundo. También afecta al fútbol regional, y además a los equipos de fútbol regional de más profundo, ¿no? El tema sobre todo, de las publicidades, de las taquillas, de las mismas lonas que ponen en los campos de fútbol, etcétera, etcétera. Está matando a todo el mundo. Ayer mismo cuando terminó el partido me acerqué a un futbolista y le dije, coño, en este tiempo que has estado parado has subido algo de peso y tal. Y si te digo que no sube de peso, tío. Si es que me pararon justamente cuando estaba en mi mejor momento, y es verdad. Y realmente el fútbol está, desgraciadamente, la situación que está en la calle, pues claro, estamos todos temerosos de que no siga creciendo. Entonces, entre todos tenemos que intentar, sobre todo, poner ese granito de arena para ver si lo conseguimos. Oye, Carmelo, a los pibitos, a los pipiolos del Ingenio, le comentas esas hazañas que ya has recorrido, ese gol de Ronaldo en Santiago Compostela, esos momentos de aquel debut con el Español de uno de los mejores entrenadores nacionales que hemos tenido, como es el propio Luis Aragonés, perdón. ¿Le cuentas todas esas batallitas a los pibes? ¿Te preguntan? ¿Tienen esas inquietudes? Hombre, tengo determinados encuentros con ellos. Sobre todo, fundamentalmente tengo que decirle, vamos, el árbitro nunca puede ser un enemigo vuestro. Nunca puede ser un enemigo. En ninguna categoría. Tiene que ser un compañero más. Y que con total seguridad le vas a sacar mucho más si eres una persona, por ejemplo, que oye, que le apoyes, que le ayude. Sí. Lo que no puedes hacer, por ejemplo, un cadete no puede, por ejemplo, la semana pasada un cadete, nada, simplemente salta al campo y porque no le pitó una falta fue hacia la altura de él y le gritó. Le saca amarilla y enseguida le saca, ¿para qué? Si has dejado a tu equipo con 10, si eres tú el que le ha faltado el respeto a tu equipo. No sé si me entiendes. Todo este tipo de encuentros que yo mantengo con ellos, a nivel formativo, a nivel de que ellos estén mentalizados que el árbitro tiene que ser un elemento a tener en cuenta de cariño y de que también tiene el derecho a equivocarse. Yo siempre lo decía, cuando yo hago mi maleta y la cierro, en ella llevo mis aciertos y mis errores. Cuando la abro y me pongo la ropa, intento estar lo más acertado del mundo. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto de alguna forma forma parte del organigrama de un club. Oye, ahora una pregunta ya un poco más metida de lleno, y es una pregunta personal, ¿no? ¿Por qué no están los Carmelo Rodríguez, los Brito Arceo, los Pérez Lima dentro de la Federación Canaria de Fútbol? O sea, ¿por qué no, dentro de los términos, por qué no nos aprovechamos de ustedes para hacer mucho más grande el fútbol canario? Esa respuesta yo no sé si te la tendría que dar yo, no sé si... ¿Nunca ha surgido esa opción? No. Porque yo honestamente me la he preguntado, pero hace muchos años, ¿no? ¿Por qué no nos aprovechamos, al igual de esos futbolistas canarios que han estado en la península y que ahora están de vuelta aquí? ¿Por qué no nos aprovechamos, en el término de la palabra, no, por supuesto, de ustedes, para hacer más grande el fútbol canario, al futbolista canario?
Yo te puedo garantizar una cosa, mira, si hay algo que me siento súper feliz de haber sido árbitro de fútbol, ¿vale? Porque siempre es lo mismo. Entré sin pasión, soy un apasionado total del fútbol. Y yo recuerdo con mucho cariño, porque yo lo único que quería ya mis últimos años, y hoy en día podía estar perfectamente haciendo mi partidito de Benjamín o Alevín a las 9 de la mañana, o infantil. Yo no quería más nada. Quería pitar mi partido a las 9 de la mañana, marcharme a casa o marcharme a trabajar. Esa era mi ilusión, porque yo sabía que uno de los objetivos grandes que conseguía afortunadamente era que los padres, en su inmensa mayoría en la grada, aplaudían cada una de las situaciones que a lo mejor yo, en ese momento, en esa fase de docencia que seguía manteniendo con los niños, cuando terminaba el partido, yo los reunía en el centro y les decía, me obligan a poner un determinado resultado, pero para mí es como si fuese 0-0. ¿Sabéis por qué? Porque yo quiero que ustedes van creciendo, hay que ser educados con este caso con los educadores, ¿vale? Que son los que realmente... Y realmente yo lo único que quiero es que ustedes hagan amistad. Y entonces, claro, ese grupo unido conmigo nos acercábamos a la parte de la grada y los padres se levantaban a aplaudir. Porque yo creo que esa fase de docencia no se puede perder nunca. Claro, claro. Se está viendo mucho esa imagen de padre frustrado, ¿no? En la grada, Carmelo, ¿no? Claro. Y que le inyecta esa presión a un niño de 10, 11, 9 años que no tendría por qué asumirla al niño, ¿no? Sino simplemente soltarlo en el campo de fútbol, que vaya a la caseta y que si sale a jugar, que se divierta, claro. que disfrute con sus amigos, con el rival, etcétera, etcétera. Afortunadamente también hemos visto imágenes bonitas, ¿no? En Canarias también dentro del fútbol base. Pues recuerdo una portada del periódico Marca, creo que fue Unión Viera con algún equipo, ¿no? Donde se veía a un niño del Viera con otro rival, no sé si era el Pilar o... Bueno, una portada bonita también, ¿no? Y se ven imágenes también bonitas, pero muchas veces lo malo empaña todo eso. Sí, sí. Yo recuerdo, no hace muchas fechas, por ejemplo, un árbitro en Cádiz, que un niño jugando, creo que era un partido de cadete, se le rompió una bota y el árbitro en ese momento lo que pensó y actuó de la siguiente manera, paró el partido un momento, se fue al vestuario, se puso la zapatilla deportiva que había traído con su chanda y le dejó sus botas para que el niño siguiera jugando. Y eso fue duramente criticado. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, que alguien me explique el por qué. No, la verdad que es extraño, ¿no? ¿Por qué es criticada una acción de esa manera, ¿no? Cuando al final... La mentalidad que todavía algunos tienen, yo creo que tendría que cambiar, porque estoy convencidísimo de que, oye, cuando un árbitro de alguna forma necesita todo el cariño y el apoyo del mundo. Total, total. Carmelo, que el tiempo aquí, sabes que los medios es oro y al final esto pasa como el tren de la vida, ¿no? Que pasa una vez y hay que cogerlo. Y me ha encantado muchísimo de que hayas aceptado la invitación, de que hayas aceptado esta petición de venir hasta Telde, hasta Gran Canaria de Televisión para compartir un ratito de anécdotas, de vivencias. Creo que es una eminencia el tener a deportistas de la élite de ustedes, de los arbitrajes, y creo que se debería de aprovechar un poquito más eso, ¿no? Esa figura de Carmelo Rodríguez, de Brito Arceo, de propio Lima, en su futuro de Hernández, porque al final eso creo que le inyectaría una grandeza a nuestros deportistas y a nuestro fútbol enorme. Pero bueno, veremos y algún día nos responderán el por qué no se aprovecha de esas figuras. Pero bueno, ahí ya nosotros no podemos hacer mucho más. Bueno, lo único que te puedo decir es que te doy, reitero, mi agradecimiento, porque estaba terriblemente ilusionado por compartir contigo estos minutos y nada, eternamente agradecido. No recuerdo el partido de Santiago Compostela, pero el del Madrid ahora sí lo recuerdo que además con camisa gris, ¿no? Sí, correcto, así es. De Loto. No, Adidas, perdón, Adidas, ya hemos cambiado de Loto a Adidas. Tenían como unas cosas más negras, ¿no? Sí, negra y así como tú dices, gris. Después no tiene un equipaje rosa y el rosa a mí no me gustaba mucho. Yo intentaba no coincidir. Evitarlo, ¿no? Evitarlo totalmente, tío. Bueno, Carmelo, mil gracias, ¿eh? A ti un placer. Gracias. Un placer. Carmelo Rodríguez, que ahora forma parte del cuerpo técnico del primer equipo del Club Deportivo Ingenio y que además es una eminencia dentro del mundo del arbitraje en nuestra comunidad, como muchos